Hoy, basado en 1 Crónicas 3, versículos 9 al 15, voy a compartir con ustedes un mensaje titulado ¿Quiénes son los verdaderos hijos de David? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de David? Así que, como acabamos de leer, estamos estudiando 1 Crónicas 3. Estamos en medio del estudio de la serie Historia de la Dimensión, libro 6. Y el libro 6 comienza con un estudio sobre las genealogías en el libro de Crónicas. Ahora, el capítulo 3 es la genealogía de los descendientes de David. Así que esta genealogía abarca desde el rey David, que nació en el año 1040 a.C., hasta los descendientes de Zorobabel, quienes vivieron alrededor de principios del 400 a.C. Entonces, esa primera parte del 400 a.C. fue cuando Esdras escribió el libro de Crónicas. Así que esta genealogía en realidad conecta hasta los contemporáneos de Esdras, a quienes se le estaba escribiendo. Entonces, Esdras estaba escribiendo para la gente que regresó del exilio en Babilonia, ¿verdad? Y ellos realmente estaban desanimados porque las cosas eran muy difíciles para ellos. Las cosas no iban bien, ¿verdad? Ellos regresaron del exilio pensando que iban a tener un hogar y que todo estaría bien. Pero no fue así. Sus casas estaban destruidas, el templo estaba destruido, los enemigos vivían en su tierra, y los enemigos eran mucho más fuertes que ellos. Así que se sentían deprimidos así. Y Esdras les decía, miren, miren quiénes somos. Somos descendientes directos de David. Bueno, así que hoy, a través de este estudio, vamos a ver, ¿por qué son tan importantes los descendientes de David? Y luego vamos a ver a quién destaca esta genealogía porque hay algunas personas que esta genealogía destaca. Y vamos a examinar por qué esas personas son importantes y que nos enseñan sus vidas hoy sobre nuestras propias vidas. Así que primero, veámosla. Importancia de los descendientes de David. ¿Por qué son importantes los descendientes de David? La razón por la que los descendientes de David son importantes es porque Dios les dio el pacto davídico. Dios le dio a David su pacto. Y eso se llama el pacto davídico. Eso está escrito en 2 Samuel 7, versículo 12 y los siguientes, hasta el versículo 17. El versículo 12 dice, cuando se cumplan tus días. Así que este es Dios hablando con David. Él dice, cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esta fue la promesa de Dios. Así que Dios prometió que el descendiente de David sería un descendiente especial cuyo reino sería establecido. Entonces, si sigues leyendo hasta el versículo 17, el pacto davídico. El pacto promete 5 cosas diferentes. Así que déjame contarte brevemente cuáles son esas promesas. Entonces, las promesas del pacto davídico. Primero, dice que el descendiente de David construirá el templo. Así que Dios le dio este pacto a David porque David tenía el deseo en su corazón de querer construir un templo para Dios. Y cuando Dios escuchó eso, realmente se agradó solo por tener ese pensamiento. El querer construirle una casa a Dios agradó a Dios. Pero luego Dios dijo, ya sabes, David era un soldado y derramó mucha sangre con sus manos. Así que Dios dijo, porque derramaste mucha sangre con tus manos, no podrás construir mi templo, pero tu descendiente sí lo hará. Esa fue la promesa. Y luego, en segundo lugar, Dios prometió que establecería el reino de David para siempre a través de su descendiente. El reino de David será establecido para siempre a través del descendiente de David. Obviamente, esto no puede ser Salomón, ¿verdad? Porque Salomón muere. Él es un ser humano igual que nosotros.
Así que, como se trata de un reino eterno, esto apunta a alguien más grande que Salomón. En tercer lugar, Dios prometió que él sería su padre y él sería hijo de Dios. Esto está hablando del descendiente de David, ¿verdad? El hijo de David será hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Esa fue la promesa. Y, en cuarto lugar, la bondad amorosa de Dios nunca se apartará de los descendientes de David. Esa es una promesa maravillosa, ¿no crees? Si eres descendiente de David, la bondad amorosa de Dios nunca se apartará de ti. Y, por último, Dios prometió que la casa de David perdurará para siempre. Los descendientes de David continuarán para siempre. Entonces, ¿de qué está hablando esto? ¿Quiénes son estos descendientes de David? No está hablando de sus descendientes físicos, ¿verdad? Así que, inicialmente, esto está hablando de Jesucristo, obviamente. Jesucristo es el Hijo de David que fue prometido. Jesús es quien construirá el verdadero templo. Jesús es aquel cuyo reino será establecido para siempre. Y su casa será establecida para siempre. Y a Jesús se le llamó el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que Jesús es el verdadero descendiente de David. Pero está hablando de más que solo Jesús. Está hablando de las personas que creen en Jesús, ¿verdad? Esos somos nosotros, tú y yo. Porque en Gálatas 3, versículo 26, dice, los que creen en Jesús se convertirán en hijos de Dios. Y los descendientes de David son los hijos de Dios, ¿verdad? Así que los que creemos en Jesucristo somos los verdaderos descendientes de David. Así que volvamos y veamos esta genealogía. ¿Quiénes están siendo destacados en esta genealogía? Entonces, si miras esta genealogía, comienza con David, ¿ok? Y enumera a todos sus hijos. Él tuvo muchos hijos. Tuvo 6 mientras estaba en Hebrón. Y luego 13 más mientras estaba en Jerusalén. Así que enumera a todos sus hijos. Y luego regresa a Salomón. Así que nos está diciendo que el pacto de David fluye a través de Salomón. Y luego, desde Salomón, enumera a todos sus sucesores, ¿verdad? Y después pasa a Josías. Josías es el especial aquí. Josías está siendo destacado. Porque solo enumera a un hijo, ¿verdad? Cada sucesor. Pero luego, cuando llegas a Josías, la genealogía enumera a todos sus hijos, los 4 hijos que tuvo. Así que esto nos está diciendo que Josías es especial. No voy a escribir sus nombres porque sus hijos no son importantes aquí, pero quien sí es importante es su nieto, Jeconías. Jeconías está siendo destacado porque se dice algo especial sobre él. Dice que fue un prisionero. Todos los demás nombres solo están enumerados. Pero respecto a Jeconías, la genealogía dice algo especial. Así que eso significa que Jeconías es especial. Y luego, después de eso, enumera a los 7 hijos de Jeconías. De nuevo, no hace esto con nadie más. Solo enumera a un hijo que lo sucede, ¿verdad? Pero enumera a los 7 hijos de Jeconías. Y luego, después de eso, finalmente, esta genealogía está señalando a ti, Zorobabel, que eres el nieto de Jeconías. Así que estas 5 personas, pero especialmente estos 3 de aquí, Josías, Jeconías y Zorobabel, están siendo destacados en esta genealogía. ¿Por qué estas 3 personas son más importantes que las demás? ¿Por qué son especiales? Así que vamos a ver a cada uno, uno por uno. El número 1 es Josías. ¿Por qué es importante Josías? Porque esta genealogía básicamente nos está diciendo que él es el verdadero descendiente de David.
Mira lo que dice 2 Reyes 22, versículo 2. Dice que Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. Tampoco se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Mira, Josías hizo exactamente como David. Él hizo todas las cosas buenas que hizo David. Por eso la genealogía realmente lo señala y lo enfatiza. Su vida. Josías fue el último buen rey del reino del sur de Judá, y él instituyó la última reforma religiosa antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y la reforma de Josías fue única porque fue una reforma centrada en la palabra, ¿verdad? Así que antes de Josías, perdieron el libro de la ley. ¿Puedes creer eso? Perdieron la Biblia. Todos los reyes tenían sus propias Biblias. Los sacerdotes tenían un libro especial de la ley en el templo, ¿verdad? Y lo perdieron. Y a nadie le importó buscarlo. Ese era el estado espiritual en el que estaban antes de Josías. Básicamente, lo que eso significa es que nadie estaba leyendo la Biblia, no les importaba, ni siquiera sabían que la habían perdido. Así de mal estaban las cosas. Y luego, en los días de Josías, encontraron la Biblia mientras reparaban el templo. Así que por fin repararon el templo. Así que piénsalo tantito. Nadie, supongo que nadie, entraba a la iglesia. Estaba cerrada, estaba toda, ya sabes, deteriorada y descuidada. A nadie le importó venir a limpiarla hasta que Josías llegó y dijo, no podemos dejar que esto pase. Así que él puso a todos sus sacerdotes y levitas a entrar ahí para limpiar y reparar el templo. Y mientras estaban reparando el templo, encontraron el libro de la ley. Y se lo llevaron al rey y lo leyeron delante de Josías. ¿Y cuál fue la reacción de Josías? ¿Cómo reaccionó él? En 1 Crónicas 34, versículos 18 y 19, esto fue lo que pasó. Entonces, además, Safán, el escriba, le dijo al rey, Hilquías, el sacerdote, me dio un libro. Y Safán leyó de él en presencia del rey. ¿Y qué hizo el rey? Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Rasgarse la ropa era un acto simbólico. Significaba que estabas profundamente triste y arrepentido y que te estabas arrepintiendo. Eso es lo que simboliza eso. Así que Josías rasgó sus vestiduras y tembló ante la palabra de Dios. Se humilló ante la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Así que ese es un verdadero descendiente de David. ¿Quién es un verdadero descendiente de David? Alguien que tiembla ante la palabra de Dios. Alguien que se humilla ante la palabra de Dios. Puede que estén haciendo todo tipo de cosas, pero cuando se proclama la palabra de Dios, se humillan, se sientan para enfocarse, para escuchar. Ese es un verdadero descendiente de David. Y luego dice en el versículo 21, no está aquí, pero en 2 de Crónicas 34, versículo 21, esto es lo que dice. Él dice, consulten al Señor por mí. Él está diciendo que la ira de Dios es grande sobre nosotros porque nuestros padres no han obedecido la palabra del Señor. Mira, cuando Josías vivía, él era como el último buen rey. Babilonia ya venía para invadir Judá. Y él lo sentía. Él sabía que el fin del reino se acercaba. Él sabía que la ira estaba en el horizonte. Y dijo, realmente necesitamos humillarnos, arrepentirnos y orar juntos como nación. Si no, vamos a caer. Y él dice, esto está pasando porque nuestros padres no guardaron la palabra de Dios. Esta es otra característica de un descendiente de David.
Cuando llega la calamidad, cuando viene la tribulación, cuando pasan cosas malas, ellos saben exactamente por qué está sucediendo. Esa es una clave para arrepentirse de verdad. Si no sabes por qué está pasando, no te vas a arrepentir. Solo vas a estar preguntándote, ¿por qué me está pasando esto? Y solo vas a estar culpando a otras personas. O vas a estar buscando respuestas y vas a perder el tiempo en todo eso. Pero Josías sabía exactamente por qué estaba pasando. Él dice, porque nuestros padres no han obedecido la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Así que él sabía exactamente que estaba mal, así que ahora podía arreglarlo. Se humilló e hizo que toda la nación viniera a Dios, orara y se arrepintiera delante de él. E hizo que todos ellos guardaran la palabra de Dios. Esa fue la reforma que él instituyó. Así que, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, Josías realmente se arrepintió en nombre de su reino. Y no solo eso, la vida de Josías es importante porque él fue el último buen rey antes del exilio babilónico, así que él fue ese tipo, el que preparó al pueblo para el exilio. Dios usó a Josías para preparar a su pueblo para el exilio. Así que en Mateo 1, versículo 11, dice, Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Pero como dije antes, Josías no es el padre de Jeconías. Josías es el abuelo de Jeconías. Sí, Jeconías no tenía hermanos. Entonces, ¿de qué habla este versículo? Esto se está hablando en términos espirituales. Nos está diciendo que la influencia de Josías preparó espiritualmente al pueblo para ir al exilio. Josías encontró el libro de la ley, la Biblia de nuevo, e hizo que el pueblo siguiera las palabras de Dios. Él enseñó la palabra de Dios al pueblo para que, cuando fueran al exilio, pudieran mantener la fe. Y cuando fueron al exilio, aunque el templo fue destruido, Él les dio el libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia. Pudieron llevarse la palabra de Dios con ellos al exilio. Eso fue lo que les permitió mantener la fe, incluso en Babilonia. Y la persona que hizo posible todo esto fue Josías. Dios lo usó para preparar todo esto para ellos. Así que, en esencia, Dios está diciendo que Josías es como su padre espiritual. Su influencia impactó la vida de estas personas de tal manera que pudieron sobrevivir durante el exilio. Las personas que fueron impactadas en ese momento fueron personas como el profeta Daniel, el profeta Ezequiel y el rey Jeconías. Todas estas personas fueron impactadas por la vida de Josías, y por eso pudieron mantener la fe. Así que Josías era como su padre espiritual. Pablo dice algo similar, ¿verdad? En 1 Corintios 4, versículo 15, Pablo dice, porque aunque tengan incontables tutores en Cristo, no tienen muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo llegué a ser su padre por medio del Evangelio. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, soy como su padre espiritual porque yo les enseñé el Evangelio. Miren, Josías era ese tipo de persona. Él tuvo ese tipo de influencia e impacto sobre la gente que iba al exilio. Así que Dios preparó a Josías para ese momento en particular, justo antes de que llegara la gran tribulación. Y Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Todos hemos aprendido que la gran tribulación vendrá en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero antes de que llegue ese momento, Dios va a preparar a su pueblo enseñándoles la palabra de Dios de una manera realmente poderosa y contundente, para que estén preparados para pasar por esa prueba.
Y realmente creo que nuestra iglesia está recibiendo ese tipo de entrenamiento ahora porque la tribulación se está acercando. Los últimos tiempos se están acercando, así que necesitamos ser diligentes en recibir esta palabra antes de que llegue ese día. En segundo lugar, la segunda persona que se destaca es Jeconías. Jeconías es el nieto de Josías y no fue un buen rey. De hecho, fue un mal rey. Pero hay una cosa que hizo bien. Y es que obedeció la palabra de Jeremías de rendirse ante Babilonia. Así que se rindió voluntariamente a Babilonia y fue llevado al exilio. Por eso lo llamaban el prisionero, porque aunque era rey, tuvo que ser llevado al exilio en Babilonia. Y mientras estaban en el exilio, en el año 37 del exilio, Jehoiakim, que es otro nombre para Jeconías, es el mismo, Jehoiakim, fue liberado de la prisión. Fue liberado de la prisión, y el rey de Babilonia le habló amablemente y puso su trono por encima del trono de los reyes que estaban con él en Babilonia. Así que, justo a la mitad del exilio, el rey de Babilonia liberó a Jeconías, lo hizo sentarse con él, comer con él, lo trató como a un rey. Así que imagina que eras un judío viviendo en el exilio en ese entonces. Y veías a tu rey sentado ahí con el rey de Babilonia. Eso te daría esperanza, ¿verdad? Pensarías, oh, ese es nuestro rey, él fue liberado de la prisión, así que tal vez nosotros también seremos liberados algún día. Así que ese es el tipo de esperanza que la vida de Jeconías le trajo al pueblo. ¿Por qué le pasó esto especialmente a Jeconías? Lo más probable es que Jeconías se arrepintió mientras estaba en prisión. Eso es lo que nos enseña el libro 5 de la serie de la historia de la redención. Es porque él se arrepintió mientras estaba en prisión. Por eso Dios lo liberó de la prisión. La característica más importante de David es que era una persona que se arrepentía. Por eso Dios estaba tan complacido con él. El arrepentimiento es clave para convertirse en un hijo de Dios. El pecado, dice la Biblia, el pecado nos separa de Dios. Pero el arrepentimiento elimina ese pecado para que podamos estar unidos con Dios otra vez. La tercera persona que se destaca es Zorobabel. El nombre Zorobabel significa nacido en Babilonia. Y Zorobabel fue el líder del pueblo que regresó de Babilonia. Y Zorobabel es una figura que anticipa a Jesucristo. Así que el significado del nombre es importante. Él nació en Babilonia. ¿Qué nos enseña eso sobre Jesús? ¿Sobre el Cristo que ha de venir? Él va a nacer en este mundo, igual que nosotros, como uno de nosotros, con la apariencia externa de un ser humano pecador, aunque por dentro él es sin pecado. Así que en Isaías 53, versículo 12, dice que fue contado entre los transgresores. Él era uno de los pecadores. Era solo un ser humano común, o al menos eso parecía. Pero él era el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Zorobabel trajo al pueblo de regreso de Babilonia, de vuelta a su tierra natal, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál era el propósito del regreso? En Esdras capítulo 1, versículo 3, dice, cualquiera que sea de ustedes, de todo su pueblo, que su Dios esté con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruya la casa del Señor. Este es el propósito. Esta es la razón por la que los dejaron ir, los liberaron. El propósito es reconstruir el templo. Ese es el trabajo que Zorobabel debía hacer. Así que estos son los verdaderos descendientes de David. Porque David recibió el pacto de parte de Dios, porque él tenía el deseo de construir la casa de Dios.
Y la Biblia dice que las personas que regresaron con Zorobabel fueron todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir y reconstruir la casa del Señor. Todos ellos son personas cuyos espíritus fueron movidos por el Espíritu Santo. Esos son los verdaderos descendientes de David. Sus almas fueron movidas por Dios con el deseo de hacer la obra de Dios. Ese es el tipo de personas que Dios va a usar. Entonces, finalmente, ¿cuál es la lección histórico-redentora de todo esto? ¿Por qué necesitamos saber esto? Recuerden, esta genealogía es un mensaje escrito para la comunidad post-exílica. Estas son las personas que regresaron del exilio, pero estaban enfrentando tiempos difíciles. Y su vida es muy parecida a la nuestra. Nosotros como cristianos salimos del mundo para entrar a la iglesia, ¿verdad? Pensando que cuando crees en Jesucristo, todo va a estar bien, ¿verdad? Que simplemente seremos ricos y estaremos bien y nada malo nos va a pasar. Pero eso no siempre es así, ¿o sí? La vida es igual. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí? Recuerden que el pacto davídico decía que Dios sería el padre de los hijos de David, y ellos serán sus hijos. Y luego Dios dijo, nunca los dejaré. Yo estaré con ellos. Y si hacen algo malo, Dios dijo, los voy a disciplinar. Esa es la clave. Nada ha cambiado en nuestras vidas, excepto por el hecho de que ahora Dios es nuestro Padre. Él está con nosotros, y cuando vamos en contra de su palabra, Él nos disciplina. Pero a la gente que está en el mundo, Él no lo hace. Él los deja en paz. Básicamente, no le importa. Es como cuando tus papás te disciplinan si haces algo mal, ¿verdad? Pero no van a disciplinar a tus amigos ni a los hijos de tus vecinos, porque no son sus propios hijos. Es lo mismo con Dios. Él está llamando solo a los descendientes de David, a sus hijos, y los va a disciplinar porque le importan. Esa es exactamente la promesa que nos dio a nosotros. Dios no puede habitar con el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios quiere morar con nosotros. ¿Ves el problema? Dios no puede habitar con el pecado, pero Dios quiere morar con nosotros. Pero tenemos pecado en nosotros. Entonces, ¿qué necesita hacer Dios? Él necesita quitar ese pecado de nosotros. Para quitar ese pecado, Él tiene que disciplinarnos. Él tiene que entrenarnos. Tiene que probarnos, ¿no? Y pónganos a prueba. Haz todas esas cosas. Esta es la promesa dada a los descendientes de David. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Deberíamos estar agradecidos por ello, no quejándonos por eso. Así que en 2 Corintios 6, versículos 17 y 18, la Biblia dice, por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo que es impuro. Y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice el Señor. Palabras similares a las que Dios le dio a David, ¿verdad? ¿A quién será él un padre? A aquellos que están separados de este mundo. A aquellos que se han apartado de este mundo. A ese tipo de personas, Dios será su padre. Así que ese tipo de personas son los verdaderos descendientes de David. Y lo mismo se repite de nuevo en Apocalipsis 18. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Mis queridos santos, ¿hemos salido de este mundo? ¿O todavía estamos viviendo con un pie en ese mundo?
¿O somos de esos que solo a medio tiempo, que solo el domingo estamos fuera y el lunes ya estamos de vuelta? Y ni siquiera todo el domingo, ¿verdad? Solo el domingo en la mañana o solo hasta las 2:30 p.m. y luego regresamos de inmediato. Entonces eso significa que solo somos descendientes de David en ese momento, ¿verdad? Todo el resto del tiempo, Dios podría decir, oh, eso no me importa, ¿verdad? Él no va a estar contigo, Él no te va a proteger, ¿así va a ser? No podemos hacer eso, ¿verdad? Tiene que ser todo o nada, no solo a medias. Así que en Santiago 1, versículo 18, dice que en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que Dios es nuestro Padre a través de la palabra. Él tiene que darnos a luz una vez más por medio de su palabra. Así que veamos una vez más la promesa que le dio a David y a sus descendientes. Seré un padre para él y él será un hijo para mí. Cuando él cometa iniquidad, lo corregiré con la vara de los hombres. Mira, por eso es por lo que deberíamos estar agradecidos. Él nos va a corregir. Esto es precisamente aquello por lo que todos nosotros deberíamos estarle profundamente agradecidos, por habernos guiado con firmeza a través de la vara de los hombres en este camino, por la disciplina. Puede ser doloroso, pero esa es la expresión de su amor. Así que, como dije antes, se acerca el tiempo de la tribulación. Corrección. Y esta disciplina de Dios es importante para nosotros ahora, porque cuando llegue la tribulación ya no habrá más de eso. Esa es la prueba final. Vamos a estar solos en esos días. Así que pensemos en lo que nos enseña el libro de Proverbios. Proverbios dice, ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, que no teniendo jefe, ni oficial, ni gobernante, prepara su comida en el verano y recoge su provisión en la cosecha. ¿Para qué se está preparando? Se está preparando para el invierno, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, el verano representa el tiempo de la gracia. Vivimos en la era de la gracia. Desde Jesucristo hasta el final, este es el tiempo de la gracia. Esta es la era del Nuevo Testamento. Este es el tiempo de la iglesia. Pero el invierno se acerca. ¿Y qué es el invierno? El invierno es el tiempo de la tribulación. La Biblia nos enseña a aprender de la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Nadie le enseñó a la hormiga a hacer esto. Simplemente lo hace por instinto. Durante el verano y durante la cosecha, ¿qué hace? Reúne mucha comida para que, cuando llegue el invierno, pueda quedarse adentro y tenga suficiente para comer. Cuando llegue el invierno espiritual, ya no habrá palabra de Dios. Habrá pruebas y tribulaciones. Así que necesitamos almacenar la palabra de Dios. Necesitamos recibir todo el entrenamiento que necesitamos obtener ahora mismo. Y necesitamos estar agradecidos por la disciplina que Dios nos da, ahora, mientras todavía es verano, para que cuando llegue el invierno seamos como la hormiga, preparados y listos, ¿verdad? No como los otros animales, que andan buscando por todos lados tratando de encontrar comida. Así que esta es la lección que los descendientes de David nos están enseñando hoy. Necesitamos estar preparados para los últimos tiempos. Y la manera de hacerlo es que, mientras todavía es tiempo de gracia, necesitamos presentarnos ante Dios, presentarnos delante de Dios, para recibir el alimento que es la palabra de Dios, para recibir el entrenamiento y la disciplina, para que podamos estar preparados para lo que viene en los últimos tiempos. Oro para que todos nosotros lleguemos a ser los verdaderos descendientes de David. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y tu amor.
Te agradecemos por la disciplina y la corrección que nos das en nuestras vidas. Ahora sabemos, creemos y recibimos con gratitud, sabiendo que eso es una expresión de tu amor. Padre Dios, por favor guíanos por el camino correcto. Si hacemos algo mal, ayúdanos a aprender para no cometer los mismos errores otra vez. Y que seamos rápidos para arrepentirnos delante de ti, para que podamos quitar todos los pecados de nuestras vidas, para que podamos habitar contigo para siempre. Ayúdanos a aprender de la hormiga, preparándonos para los últimos tiempos, Señor. Hemos escuchado tantas veces que se acerca, que ya viene. Puede que solo sea otra palabra que simplemente pasa por nuestros oídos. Pero Dios, oro para que tu Espíritu tome control de nuestros corazones, para que podamos tomar esta palabra en serio, para que podamos prepararnos seriamente para esos días, y que todos podamos pasar por la tribulación, por la gracia que tú nos das. En este momento, queremos darte las gracias con la ofrenda que te presentamos, Señor. Por favor, recuerda todas las manos que están dando. Bendice a cada uno de ellos para que no les falte nada en sus vidas, que siempre tengan algo por qué estar agradecidos, y que su ofrenda sea entregada a tu trono de gracia, y que estés complacido con su ofrenda. Te damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios con nuestros aplausos.